a nuestras conferencias archivísticas. Buenos días a todos, un saludo de parte del archivo de la universidad, quien esta semana, ¿no?, celebra 43 años de vida institucional. El archivo fue fundado el 17 de agosto de 1983. Durante toda esta larga trayectoria ha prestado o sigue prestando, ¿no?, el servicio de información y documentación a las diversas unidades de la universidad y también algo que cabe resaltar y es muy importante, ¿no?, brinda también información a la comunidad universitaria y también acceso, ¿no?, a los investigadores. Sabemos todos la importancia que tiene el archivo, no solamente para la gestión institucional, sino también como fuente de primera mano para investigaciones en diversos aspectos, ¿no?, tanto históricos como sociales. Los archivos guardan la memoria, ¿no?, de la vida ciudadana, de la sociedad, de las instituciones, y es muy importante el rol que cumplen estos, ¿no?, para la investigación y el rescate de la identidad, ¿no?, el reforzamiento también de la identidad de la sociedad. Bueno, en esta ocasión y en este marco celebratorio hemos invitado a la doctora Margarita Gentil, quien nos va a presentar, ¿no?, una conferencia sobre sobre la historia, ¿no?, parte de la historia argentina, y resaltamos nuevamente, ¿no?, la importancia de los archivos como fuente primaria de información para esclarecer, indagar, ¿no?, rescatar la memoria de nuestros pueblos. Bienvenida, Margarita, bueno, dejo también la palabra a Juan Martín Gas, quien se va a encargar de la moderación del evento. Bien, Dora, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Me hubiera gustado estar personalmente, pero porque me imagino que con un aniversario tan importante debe haber fiestas al estilo peruano que las extraño. Le dedico la charla a Chombo. Uno de los temas en los cuales el profesor Gutiérrez Muñoz insistía en sus clases de paleografía era ubicar los documentos que estábamos leyendo en contexto. Yo me voy a referir en estos minutos de charla a los contextos de la documentación que he usado para escribir mis trabajos acerca del NOA. El NOA es el noroeste argentino que forma parte del área andina argentina, es decir, es una sección montañosa que tiene en parte las cumbres más altas del continente y en este sector tiene un límite hacia el oeste con la actual República de Chile, hacia el norte con la actual Estado Plurinacional de Bolivia. Es una región formada con valles, con un altiplano, un sector es un altiplano que es la continuación del altiplano que rodea el lago Titicaca. Hay valles con salares en el fondo, hay valles sumamente fértiles, a pesar de ser una región relativamente pequeña con relación al resto del área andina. La documentación que nosotros hemos trabajado para este sector es la documentación que arranca a partir del siglo XVI. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia para poder ubicarnos mejor.
Viracocha Inca propone una expansión del Cusco hacia el norte, hacia el sur, siempre siguiendo la línea de la cordillera. Hoy día ya no es ninguna noticia de decir que los incas han adoptado y han potenciado y han difundido una tecnología y una forma de vida que es milenaria en los Andes. Esto es lo que Viracocha comienza a hacer y agrega otros dos datos que son importantes para nosotros. Uno de ellos es lo que pasó a la leyenda como la lengua secreta de los incas, que de secreta no tiene nada, debe haber sido una jerga, debe haber sido una jerga utilizada en un ambiente muy restringido del gobierno. Y el otro es un sistema de comunicación mediante colores y mediante formas que pasa también a la crónicas con el nombre de Viracocha Tocapu. Estos dos rubros son importantes, es la base para una comunicación no solamente al interior del gobierno cusqueño, sino hacia también el exterior. Pachacútec, uno de los hijos de Viracocha, es el que va a rechazar la invasión chanca, según también la leyenda, y va a consolidar lo que va a ser después la conquista ya más planificada de los Andes a partir del Cusco. Pachacútec intuye, no necesitó demasiado para eso, los problemas que se podían generar a partir de las luchas internas por el poder en las distintas regiones y planeó, según Guamán Poma, por lo menos la fundación de 5 Cuscos a partir del Cusco que nosotros conocemos. Yo no sé si alcanzó a fundar los 5, pero sí puedo decir casi con seguridad que uno de ellos estuvo fundado en el área del noroeste argentino. Hoy día los restos están prácticamente desaparecidos, ha sido una zona muy trajinada. Felizmente John Hislop alcanzó a planear, digamos, a trazar los planos de las cimas de la conquista, de la Conquija, donde estaba una, una plaza con un usno y una huanca en la misma forma que estaba en la Isla del Sol en Titicaca, y eso nos da la pauta, junto con lo que han sido las excavaciones en Santiago del Estero, de que es muy probable que haya habido otro Cusco en esa región. Tiene antecedentes con Aguada, es una cultura derivada prácticamente de Tiahuanaco. Es decir, que las visitas a partir del norte no han sido extrañas acá. Topa Inca Yupanqui, el hijo de Pachacútec, es el que va a conquistar el NOA, el noroeste argentino, para el Cusco. Topa Inca trae Mitmacuna, es decir, poblaciones enteras desde muchos y diversos lugares hacia el noroeste argentino. Uno de ellos han sido los comechingones, que nosotros los tenemos registrados en la Sierra de Córdoba y que han venido, según los datos que se disponen hasta ahora, desde por lo menos el Ecuador. Tenemos, ya en tiempo de Pachacútec hubo otro traslado, los cuyos del Valle de Paucartambo, a los cuales se acusó de una rebelión, fueron en parte masacrados y en otra parte trasladados a lo que son las lagunas de Guanacache en la provincia de Mendoza y los pedregales de la provincia de Mendoza. Hoy día Mendoza es un vergel, pero en ese momento no lo era tanto. Hay otro traslado también desde la costa norte, que le cuesta la conquista de Chimú, es una conquista sangrienta, le cuesta mucho a los cusqueños y el castigo es trasladarlos a una zona que es completamente diversa en su medio ambiente. Pero los chimúes tenían una ventaja, que eran excelentes orfebres, por lo menos en parte, y esos son los grupos que se van a trasladar al Famatina, donde estaban las minas de plata. Por supuesto, nada que ver con Potosí, son mucho más modestas, pero estaban allí. Se trasladan los chimúes para ese lado y
nosotros los encontramos en sus nombres y los encontramos en la toponimia. Hay un grupo que son los calchaquíes, cultivadores de maíz, que hasta este momento que estamos conversando, yo por lo menos no he podido determinar de dónde los han traído, si es que han sido misma cuna en el noroeste argentino. ¿Qué encuentran los españoles cuando llegan aquí? Los españoles encuentran poblaciones incaizadas, no diré incas porque no vamos a encontrar en el NOA ni construcciones ni rutas al estilo que se encuentran en los alrededores del Cusco o de Huánuco Pampa o de Vilcashuamán. Es decir, todas esas muestras son un poquito más sencillas, un poquito más modestas, pero eso no quita de que estén aquí. Los españoles encuentran estas poblaciones incaizadas y son las que ellos van a recorrer por el camino incaico, porque los caballos no pueden andar por otro tipo de camino que no sea ese, y van a establecer o van a recopilar información sobre lo que después van a ser las encomiendas. En 1548 hay o mejor dicho, termina en Perú, en el virreinato, la rebelión de los encomenderos. Esta rebelión se había generado a raíz de las leyes nuevas que impedían que las encomiendas fueran eternas, como podríamos decir, es decir, que se trasladaran en el tiempo y en las familias, como habían sido las encomiendas originales cuando la reconquista de la península. La rebelión de Gonzalo Pizarro termina en 1548. Vaca de Castro permite que los que se pasan al bando del rey puedan de alguna manera ir hacia el sur en nuevas conquistas. Ir hacia el sur en nuevas conquistas significa ir hacia el Tucumán. No son territorios desconocidos. Nosotros no tenemos, digamos, documentación oficial acerca de quiénes han sido los exploradores anónimos, pero la lectura, que esto es lo que nos recomendaba Chombo, la lectura pausada y contextuada de la documentación nos permite reconocer que hay muchos datos que vienen porque ese territorio se ha recorrido con los pies y se ha visto con vista de ojos, como dicen algunos títulos de encomienda. 1548 termina la rebelión, comienza digamos, unos recorridos hacia el sur con distintos grupos que van, algunos hacia lo que es hoy día la República de Chile, otros grupos que van hacia el noroeste argentino. 1553 se funda Santiago del Estero. Juan Núñez de Prado funda Santiago del Estero, pero no la funda como ciudad, la funda como maestrazgo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el término de las encomiendas sobre las cuales se suponía que habían ganado el bando del rey, pues no lo ganaron. Eso quiere decir que las encomiendas van a tener el estilo, o irían a tener el estilo de las encomiendas antiguas. Hay digamos, peleas, luchas entre los mismos españoles respecto de esto, y para poder sostener el sistema, Francisco de Aguirre toma el gobierno a partir de Santiago del Estero y Juan Núñez de Prado desaparece. Cuando digo desaparece, digo exactamente esto que estoy diciendo, es decir, en un viaje que hace desde la casa de Núñez desde la casa de Francisco de Aguirre hacia Santiago del Estero, simplemente Núñez de Prado se pierde. Mientras tanto, en el Perú, a pesar de la paz que se había tratado de conseguir y todo esto, hubo otras pequeñas rebeliones y en una de ellas participa Jerónimo Luis de Cabrera en el Cusco.
esta pequeña rebelión es aplastada, sofocada, llámele como quieran. Cabrera consigue sobrevivir. Yo no estoy segura, y esto les tiro el dato para que alguien lo busque, y si ya lo buscaron, por favor, cuéntemelo porque es sumamente interesante. Está casado con una señora de apellido Martel. Yo no sé si la vida a Cabrera no le vale porque su esposa se llama de apellido Martel. Digo por Carlos Martel, ¿no? Jerónimo Luis de Cabrera sale en exploración y sale a fundar la villa de Valverde en el Valle de Ica, que no debe haberle parecido demasiado rentable ni demasiado posible, y finalmente consigue trasladarse hacia el sur. Consigue fundar la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía, que es la capital de nuestra actual provincia de Córdoba, y a partir de esa fundación, Cabrera comienza una serie de exploraciones en busca de sitio, en busca prácticamente de minas de oro y de plata. En realidad, ¿cómo podría explicarlo? En realidad, la orden que él tenía desde el virreinato era fundar una serie de poblaciones que unieran la ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía con el norte, es decir, hacia el altiplano de la actual Bolivia y siguiera hacia el Cusco y siguiera hacia Lima, es decir, que facilitara esa unión. Cabrera no lo hace, eh, hay problemas con su sucesor, que obviamente no solamente lo encarcela, sino que lo manda a matar. Y se suceden a lo largo del 16 una serie de exploraciones en el área andina argentina, a partir no solamente de la fundación de Córdoba, sino luego de la fundación de la ciudad de San Miguel en Tucumán. En 1563, con la excusa que hasta el día de hoy es válida, del cierre de los pasos cordilleranos en época de invierno y el cierre de las comunicaciones, todo este sector va a pasar a depender de la audiencia de Charcas y sale de lo que había sido la Capitanía de Chile. Entonces tenemos en 1553 una ciudad fundada en Santiago del Estero. Tenemos en 1573 Jerónimo Luis de Cabrera funda la ciudad de Córdoba, y en este punto nosotros nos empezamos a preguntar, y ese era uno de los motivos de esta charla, ¿dónde están los indios? Eh, esta fundación de Santiago del Estero como maestrazgo, si bien con Aguirre pasa a ser considerada Santiago del Estero como una ciudad, lo es en los papeles, pero no en el espíritu. Los vecinos de Santiago del Estero van a seguir, no solamente de Santiago del Estero, de la gobernación de Tucumán, que se va a fundar en 1563, los vecinos de la gobernación de Tucumán se llaman a sí mismos vecinos feudatarios, y este nombre les va a durar prácticamente hasta la República, es decir, en 1810 y a partir de ahí. Ni siquiera la Asamblea del año 1813, que deja sin efecto los títulos de nobleza y un montón de otras situaciones virreinales, ni siquiera eso impide que en algún documento todavía encontremos algún vecino que dice yo fulano de tal, vecino feudatario de tal lugar. Estos vecinos feudatarios van a ser el motor de la economía tucumana, van a manejar los papeles de tal manera que nosotros no vamos a encontrar de ninguna forma ¿cómo podría explicarlo? La cantidad, la calidad, sobre todo la calidad de la documentación que tienen los archivos peruanos en el área nuclear del Cusco, de Potosí, de Lima misma. Piensen ustedes que Potosí se encuentra en 1545, ahí empieza a trabajar duramente. La gobernación de Tucumán se convierte en la fuente de insumos
de Potosí, de Lipes, de Porco, de la misma manera que Cochabamba se convierte en el granero, en la producción de maíz y de papas para abastecer las minas. Es decir, acá es una perogrullada lo que voy a decir, pero siempre conviene tenerlo presente. La expansión que planea Pachacútec, la expansión que planea Viracocha, las conquistas de Topa Inca Yupanqui se hacen en función de terrenos, de territorios agropecuarios. En cambio, las conquistas que se hacen en función de los españoles van siempre en poder conseguir oro, plata y trasladarla al exterior. Cualquier similitud con la actualidad es pura coincidencia. ¿Cómo ayuda el archivo en los trabajos de arqueología? ¿Cuándo empiezan los trabajos de arqueología? Los trabajos de arqueología comienzan muy tempranito. Hay una leyenda que circula desde el principio, que es la del tesoro del Inca. Esto facilita la exploración de muchos lugares, Linlin, Trapalanda, todas estas leyendas son las que van a facilitar el traslado de poblaciones españolas de un lado para otro. El tesoro del Inca provoca búsquedas por todos lados, hasta ahora que yo sepa no se ha encontrado. Del sur, digamos, del altiplano de Bolivia hacia el sur, las cosas a nivel documental son muy diferentes. Se producen unas probanzas de méritos sumamente frondosas, pero si queremos buscar censos de población, vamos a encontrar encomiendas pequeñas, vamos a encontrar nada si lo comparamos con Huánuco, con Chucuito, por ejemplo. Las primeras publicaciones que tenemos disponibles para iniciar digamos, el paralelo de arqueología con documentación virreinal van a basarse solamente en eso. Es decir, a partir de 1920, Roberto Le Villiers rebusca en Archivo de Indias, consigue publicar una serie de documentaciones importantísimas y grandísimas, las cartas de Cabildo, todo lo relacionado con el gobierno de Toledo, las primeras exploraciones, pero los indios en ese plan siempre están en una situación de guerra. A partir de 1940, José Torres Revelo va a publicar, a comenzar a recopilar y a publicar documentación en 5 tomos pero que están relacionadas directamente con el aniversario de la primera fundación de Buenos Aires. Entonces ahí en ese rubro también los indios pampeanos, y menos todavía, no tienen un rol importante, no los vamos a encontrar. ¿Cuándo entran los indios en la historia del NOA? Entran recién pasada la segunda mitad del siglo XX. Antes de eso vamos a tener algunos intentos, 1908 con Eric Bowman y las Antiquités, otro intento con Fernando Márquez Miranda, 1946, con su libro Los Diaguitas, donde tratan de más o menos poner en paralelo los hallazgos arqueológicos con la documentación virreinal. De Bowman nosotros vamos a heredar el poner nombres de grupos indígenas a digamos, a las alfarerías de determinados estilos, tema que no es del todo correcto, pero que no se ha conseguido superar hasta este momento que estamos hablando. Estas publicaciones todavía no incluyen a los incas de una manera importante. Yo, si tenemos unos minutos al final de todo, voy a
plantear una hipótesis de trabajo que es horrible, pero que me gustaría plantearla respecto de por qué los incas no aparecen. Pero entre los fines de los 70 y los 80 del siglo XX se publican dos trabajos en una época de lo menos apta para publicar absolutamente nada, sin embargo se publican. Las provincias incas del Tucumán, de Alberto Ruiz González, que sale en la revista del Museo Nacional ahí en Lima, y un libro de Rodolfo Rafino, Los Incas del Collasuyo, que entre él y su equipo reúnen toda ¿cómo se llama? Los materiales incaicos que hay en el NOA. Esto va a continuar después en otros libros de Rafino, pero estos dos trabajos son importantes. Con esto los incas entran directamente en la historia del NOA. Pero entran los incas, pero no entra ninguna documentación. Lo único que podemos hacer es, con mucha cuidado, con mucha prudencia, con mucho cuidado, relacionar las crónicas conocidas con con los hallazgos arqueológicos. Una de las crónicas que nos va a ayudar es la de Betanzos. Otra que nos va a ayudar es la de Matienzo, que no son crónicas en el sentido estricto de la palabra, son más bien documentos que están relacionados con pedidos a la corona de prebendas de alguna manera, y en el caso de Matienzo, directamente para aconsejar a Felipe II qué es lo que tiene que hacer. Hay una frase de él que es muy clara: sin indios no hay Perú. Pero mientras tanto, los indios peruanos, ni los de ninguna otra parte, aparecen con tanta claridad. A partir de mediados del siglo XX, lo que nosotros tenemos también es una incorporación a los trabajos de arqueología de protocolos que cada vez se van mejorando a través de sucesivos reuniones, congresos, simposios, eh, y son cada vez más cuidadosos y más prolijos. En ese sentido, hay un avance. La documentación comienza también a ser tratada con un poco de cuidado, con un poco más de cuidado, es decir, no se lee con tanta rapidez, no se lee o no se la considera con tanta superficialidad. Mientras tanto, ha habido un trabajo muy silencioso de gentes que se han tomado las molestias de organizar nuestros propios archivos: Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta, es decir, Mendoza. Se han tomado esa molestia y gracias a esos archivos organizados hemos podido, no lo digo por mí solamente, avanzar en el conocimiento de los grupos indígenas, porque comienzan a verse y a tomar importancia algunos papeles que antes se dejaban de lado, porque contra las encomiendas de miles de personas que hacía Francisco Pizarro, que encontramos acá 10 indios, 100 indios, pareciera que no es mucho, que no vale la pena siquiera tomarlos en cuenta. Sin embargo, ahí están los nombres, están los lugares. Hay inclusive sitios de los cuales hasta se podría conseguir armar un mapa por las descripciones que hay, pero digo un plano, no un mapa, pero eso no ha tenido mayor alcance. Em, Este cruce de datos que se pueden hacer hoy día con la cantidad de documentación accesible que hay en el Archivo de Indias, que no es el único. Prácticamente todos los archivos están poniendo de a poco y muy bien en la línea sus propios contenidos. Sin embargo, estas lecturas siguen teniendo la exigencia de ser leídas con mucha tranquilidad, con mucha pausa y sobre todo contextuándolos. Es decir, quién escribe, para quién escribe, por qué escribe. No son asuntos que se tengan en cuenta todo el tiempo. A veces por eso
mis propios trabajos son un poco largos y un poco pesados de leer, porque trato de recordar justamente esto. Chombo no era muy exigente en ese sentido, pero sí lo suficiente como para estar recordando a cada rato que estos puntos tenían que ser tomados en cuenta. La charla proponía llegar al siglo XVIII. El siglo XVIII marca una división muy clara. Hay un cambio, no solamente por el cambio de dinastía que hay en el Perú, sino porque se reajustan muy tarde, pero se reajustan los sistemas tributarios, se reajustan las formas de hacer los censos. Ahí tenemos mucha más información, pero esa información ya está mediada por el mestizaje que se ha producido en el caso del virreinato peruano. Sabemos que el mestizaje es desde el primerísimo momento que se inicia en el primer momento que ponen los españoles los pies en Cajamarca. Entonces, esta charla, por más que trata de llegar al siglo XVIII y quedarse allí, tiene una proyección hacia el siglo XX, perdón, hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX, en el cual yo no voy a entrar ahora. Pero sí, todas estas modificaciones van a ser el prolegómeno de la rebelión de 1780. Entonces, ¿qué tenemos? Es decir, ¿en qué nos ha ayudado en qué nos han ayudado los archivos? Los archivos y los archiveros, porque en algunos momentos se critican las formas de catalogación, se critican las formas de archivos, se critican las formas de que se han conservado algunos papeles. A mí misma me ha sucedido a veces tener a mano papeles registrados en un momento y en el momento siguiente, pasados los años, algún archivero con muy buena voluntad los ha tratado de proteger de una manera que no sea la mejor. Sin embargo, lo han hecho. ¿En qué nos han ayudado? Nos han ayudado mucho, nos han ayudado a ubicar nombres de personas, nos han ayudado a ubicar topónimos, nos han ayudado a trazar y corroborar mapas y corroborar encomiendas y corroborar los viajes de exploración. Em, yo entiendo que no solamente en este momento, sino desde mucho antes, de que no es posible trabajar arqueología y trabajar documentación colonial sin pensar que pueden uno con el otro ser complementarios. Y la profesión en ese sentido, tanto de arqueólogos como de paleógrafos, es importante. Eh, Supongo que con lo que yo vengo diciendo ahora, y si hay preguntas, trataré de contestarlas, que les he complicado la vida. En realidad no creo haberles solucionado nada, pero no importa. Estas charlas creo que son un poco para eso. Y bueno, lo dejamos aquí. Dora, no sé qué opina, si seguimos con preguntas o si lo dejamos directamente aquí. Dora. Sí, gracias Margarita. Le doy pase a Juan Martín para que te alcance las preguntas que han hecho los participantes. Sí, buenos días, señora Margarita. Justamente le agradezco por la presentación del día de hoy. Y bueno, por el tema para la gente que no conozca, la señora Margarita es doctorada en la especialidad de Cultura y Sociedad. También es licenciada en Antropología Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cursó seminarios en la PUC y participó en trabajos de campo en arqueología y de antropología social. Fue profesora en la Universidad de Salvador de Buenos Aires y fundadora de la cátedra Instituciones del Periodo Colonial e Independiente en la actual Universidad Nacional de las Artes. También fue investigadora del CONICET y dirigió tesis y proyectos, publicó libros y artículos premiados y es miembro de la Sociedad Argentina de Antropología. Sus investigaciones se centran en la organización sociopolítica y religiosa de los grupos indígenas del noroeste argentino, desde la época prehispánica hasta la República. Así que se agradece bastante su participación. Así que ahora
abriremos espacio para sus preguntas y vamos a comenzar con la primera que dice, ¿qué cambios produjo la conquista española en la organización política y social de las comunidades indígenas? Bueno, el término comunidades indígenas es un término moderno. Eh, el- nos- tanto los exploradores como los primeros encomenderos en el noroeste argentino no se han tomado ninguno de ellos la molestia de describir los grupos indígenas que vivían allí. A veces conseguimos un nombre que es el nombre del cacique. eh, en algunos lugares el nombre del lugar también. Pero en ese plan es imposible, digamos, establecer cuáles han sido los cambios que se pueden haber producido en las comunidades. Hay una continuidad, sí, que es la continuidad de las poblaciones encaizadas, y eso hoy día lo vivimos y continúa. Es decir, parte del idioma, aunque el idioma se conserve a nivel doméstico, llamémosle de alguna manera. No, me estoy acordando de algunos de mis alumnos, yo he tenido alumnos de muchas procedencias, este, alguno que otro que usaba algún requiebro pensando que la pobre profesora no lo podía entender. Este, tenemos por una parte el idioma, tenemos por otra parte las costumbres. Bueno, la minga sigue vigente, aunque sea con otro nombre, sigue vigente. La organización del AILU sigue vigente. Ya nadie habla de AILUS en Buenos Aires ni en la Argentina, pero sigue la forma de organización sigue vigente. Así que en ese plan, las costumbres que son útiles siguen vigentes. Yo no me animo a hablar de cambios porque, repito, no hay datos de cómo era la organización anterior. Sí podemos pensar que conforme los incas han incaizado las poblaciones indígenas en el área peruana, que son las que mejor conocemos, entonces se podría pensar que hay un traslado o hay una posibilidad de ponerlos en paralelo, pero con mucha reserva y diciendo que lo estamos haciendo como una hipótesis de trabajo o como una forma digamos, de explicación, pero así tajantemente, como para contestar la pregunta que me están haciendo, no. Ok. Eh, también aquí preguntan, ¿cuáles son las fuentes que aseveran que los come chingones son Perdón, perdón, ¿me podés repetir cuál Ah, sí. es? ¿Cuáles son las fuentes que aseveran que los comechingones son mitimaes o es una hipótesis? Eh, Valdemar Espinosa Soriano. Ok. Eh, aquí también tenemos otra pregunta que Perdón, dice, es un trabajo largo, no lo tengo a mano ahora, pero ok, es un sí. trabajo largo, ahí estamos. Ujú. No, es que, ¿saben qué pasa? Que a la gente no le gusta en general decir que vienen de otro lado. Entonces, lo que yo pueda decir no tiene mucho éxito o mucha llegada, como se dice vulgarmente. Bueno, dime. Sí, bueno, aquí también hay otra pregunta que dice sobre los calchaquíes, cuyo origen dice que aún no se conoce. ¿Qué hipótesis existen actualmente sobre su procedencia y por qué sigue siendo un misterio pese a ser cultivadores de maíz bien documentados? Yo no encontré nada, es decir, no encontré nada que me pueda indicar de dónde podrían venir. Lo único que tenemos es que Calchac son los cultivadores de maíz, eso lo dice Barzana en el diccionario de 1586, lo repite González Holguín en 1608, pero no tenemos otra pista. Es decir, ellos no reclaman nada, eh, no hay, no hay guerras aparentes, pero sin embargo, Juan Calchaquí resiste en 1564 las fundaciones hispanas en el noroeste, pero no hay documentación que nos dé una pista para decir de dónde viene Don Juan, por ejemplo. Este, nos queda ahí. Ahora,
Calchac es una palabra quechua, entonces podríamos suponer que son una población incaizada o que son directamente una población inca. Ahí estamos, pero no hay papeles que nos justifiquen eso. Ojo, no hay papeles todavía. Yo tengo la esperanza de que toda esta documentación que se está poniendo en la red en el futuro va a ser leída con cuidado también y va a poder generar algunos datos interesantes. Ojo, hay también documentación en archivos privados y eso también nos tendría que permitir en algún momento acceder a esos datos, ¿no? Ok. Perdón, si Aquí, alguien sabe algo de los calchaquíes, que me la cuente, por favor. ok, ok. Aquí también tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo distingue en una fuente como la de Guamán Poma lo que es dato histórico de lo que es relato mítico? ¿Cómo? ¿Cómo Ah, sigue qué? ¿cómo distingue en una fuente como la de Guamán Poma lo que es dato histórico de lo que es relato mítico? Bueno, esto es relativamente fácil. Es decir, el dato histórico tiene que tener una forma de contrastación. Es decir, tiene que haber otra documentación que permita el contraste. Tiene que haber material arqueológico que permita también el contraste. Ahora, a veces el contraste se hace sobre materiales, sea arqueológico o sea otra documentación, un tanto sutiles, si le queremos dar un nombre. Entonces, en ese punto, el investigador cuando publica tiene que ser muy prudente y decirle a su lector que estos datos tienen ese origen y que los están manejando de esta manera. No sé si me explico. Es decir, se puede avanzar con hipótesis de trabajo un poco audaces, se puede avanzar con hipótesis de trabajo basadas de repente hasta incluso en un solo dato, pero dejarle en claro al lector que es un solo dato y que estamos esperando que se encuentre en algún momento más información para eso poder corroborarlo. Pero ya estamos avisando que hay esa posibilidad de que se pueden encontrar más datos en ese sentido. No sé si soy suficientemente clara. Es decir, el hecho de no reunir una cantidad, porque estamos en el reino de la cantidad, de no reunir una cantidad de datos, no quiere decir que no arriesguemos, que no planteemos, que nos privemos de plantear hipótesis de trabajo con la prudencia necesaria y que el lector les dejarle una pulga en la oreja al lector y que vayan y busquen también un poco ellos, ¿no? ¿No te parece? Claro, claro. También, sí, aquí también te preguntan de los documentos publicados desde 1920, ¿cuáles diría que fueron los más determinantes para poder cruzar la arqueología con la documentación virreinal? Todos. Todos. Ujú. Todos, porque todos dicen una parte y todos dicen otra parte y hay que constantemente volver sobre ellos. Cuando yo empecé a estudiar en San Marcos, tuve un profesor, Medina Flores, que digamos, su cátedra era especialmente la del fichado. Hoy día, esto suena un poco antiguo, pero yo les aseguro que si uno lee y ficha constantemente, que es un trabajo de aquellos, los datos salen muy bien y se cruzan muy bien. Es decir, la documentación publicada por Le Villiers es inmensa y puede apabullar a la gente, enfrentarla y tener que leerla, lo mismo que tener que leer a Betanzos o tener que leer a Matienzo, y bueno, no cuento ya la crónica del Perú de Cieza, pero es importante, hay que hacerlo, los datos no salen de otro lado, pero Le Villiers hay que leerlo todo, lo lamento, lo lamento. Ok. Eh, Aquí también preguntan, ¿cuál es la importancia de los archivos en sus investigaciones? Toda, porque yo he puesto en paralelo la arqueología con la documentación virreinal desde el principio. Es decir, eso yo lo aprendí en Perú. Y desde el primer momento que ingresé a San Marcos, noté la diferencia abismal que había con la enseñanza en Argentina, en la cual la arqueología estaba separada
de la parte documental, porque había tenido además ¿cómo podría decirlo? Malos antecedentes, es decir, un trabajo del cual se pedían esperar tantas cosas como eran el libro de los Diaguitas de Fernando Márquez Miranda. El mismo autor se encarga de echar abajo su propio trabajo, desmereciéndolo, diciendo que bueno, que ya había buscado demasiado en los archivos, en archivos de Indias, y que bueno, ya hasta acá llegamos nomás y chau. Y entonces el mismo autor tira abajo su propio trabajo. Entonces no es digamos, no deja aliciente para que se continúen en adelante. Pero, sin embargo, repito, hay un trabajo silencioso de archiveros organizando y guardando y clasificando los archivos del país, ¿eh? No sé si soy clara, es decir, son opiniones, algunas veces, algunas opiniones tienen mayor, ¿cómo podría explicarlo? Como si dijésemos mayor llegada al gran público, y hay otras opiniones que no. Ok. Bueno, en este caso voy a pasar a la señora Dora para que pueda terminar la reunión, a ver si puede continuar. Gracias, Juan Martín. Gracias, Margarita. La verdad que muy interesante tu exposición, ¿no? Rescatar parte de la historia del noreste argentino y resaltar también la importancia de los archivos y de los archiveros, que como tú bien dices, trabajamos silenciosamente, ¿no? Para poder organizar los documentos y tenerlos listos para que ustedes, ¿no? Investigadores, historiadores, arqueólogos, antropólogos, en fin, ¿no? Profesionales y el público en general tenga acceso a esta información, ¿no? Y eh, pueda también, a través de sus investigaciones, ¿no? Generar también nuevo conocimiento, reforzar identidad, como ya lo había mencionado, ¿no? Es salvaguardar la memoria, ¿no? De la ciudadanía, ¿no? Eh, garantizar derechos, ¿no? Y proteger también, ¿no? Al ciudadano y a la sociedad en general. Muchísimas gracias nuevamente, Margarita, por acompañarnos en esta semana especial, ¿no? Del archivo de la universidad. Sí, gracias a ustedes. Y ha sido también un placer conocerte a través de la Igualmente. tecnología, ¿no? Hemos tenido conversaciones a través del correo y del chat, y bueno, ya ha sido pues una charla muy enriquecedora, ¿no? Y abierta todavía, ¿no? A exploración, a investigación, a continuar trabajando, ¿no? Por la historia de nuestros pueblos. Eh, Bien, quiero agradecer también a los asistentes, ¿no? Quienes nos han acompañado hoy día, al equipo del archivo, atento siempre, y parte también integrante de la organización de nuestras conferencias archivísticas. Muchísimas gracias. Bueno, próximamente tenemos ya en octubre la Semana Internacional de Acceso Abierto y presentaremos nuestra nueva conferencia y cerramos ya noviembre con la reunión de archivos universitarios. Muchísimas gracias nuevamente, Margarita, muchísimas gracias a todos y hasta una nueva oportunidad. No, gracias a ustedes por la invitación. Aunque me hubiera gustado ir personalmente, lo repito otra vez. Para la Dora, próxima, Margarita, haremos el esfuerzo para tenerte aquí en Lima, ¿no? Y nos puedas... espero que sí. Espero que sí. Un abrazo a todos y muchísimas gracias. Gracias. Felicidades. Gracias. Gracias a todos.